Los hidrocarburos son compuestos binarios formados por carbono e hidrógeno. Los enlaces entre los átomos de carbono dentro de un hidrocarburo pueden ser simples, cuando los átomos comparten un par de electrones, dobles si comparten dos pares de electrones o triples en caso de compartir tres pares de electrones. De acuerdo a esta característica, los hidrocarburos se pueden clasificar en alcanos, alquenos o alquinos. En este video vamos a hablar sobre los alquenos. Los alquenos son compuestos que se caracterizan por presentar un doble enlace entre dos átomos de carbono de la cadena. El átomo de carbono tiene 4 electrones en el nivel exterior. En los alquenos, dos átomos de carbono se unen compartiendo dos pares de electrones, es decir, formando una unión covalente doble. Los otros electrones se combinan en forma covalente con otros átomos de carbono o de hidrógeno, como en este caso. Podemos representar este compuesto con la fórmula desarrollada. Recordamos que cada línea representa un par de electrones compartidos. También lo podemos representar con la fórmula semidesarrollada. La fórmula molecular será carbono 2, hidrógeno 4, ya que este compuesto está formado por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Los alquenos se nombran como los alcanos cambiando la terminación ano por eno. Por lo tanto, el nombre de este compuesto, que es el más sencillo de los alquenos, se obtiene reemplazando en el nombre etano, que es el alcano de 2 átomos de carbono, la terminación ano por eno. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es eteno. El eteno es el alqueno más sencillo, es decir, no existe el alqueno de un átomo de carbono. No sería posible la unión covalente doble, ya que se necesitan como mínimo 2 átomos de carbono. El alqueno de 3 átomos de carbono, cuya fórmula semidesarrollada es la que observamos, se llama propeno. El nombre se obtiene al reemplazar la terminación ano del propano por eno. Recordemos que el propano es un alcano de 3 átomos de carbono. En el propeno se forma una unión covalente doble entre 2 átomos de carbono de la cadena. El resto de las uniones, ya sea entre carbonos o con átomos de hidrógeno, son uniones covalentes simples. Podemos representar al propeno con su fórmula desarrollada. Recordamos que cada línea representa un par de electrones compartidos. La fórmula molecular del propeno es carbono 3, hidrógeno 6, ya que el compuesto está formado por 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Vamos a explicar ahora algunos conceptos de la nomenclatura de alquenos. Para ello vamos a considerar el siguiente compuesto. Lo primero que debemos hacer para darle nombre es buscar la cadena de carbonos más larga que contiene la doble ligadura. En este caso, la cadena está formada por 4 átomos de carbono. Habíamos dicho antes que para nombrar a los alquenos se cambia la terminación del alcano respectivo por eno. El alcano de 4 átomos de carbono es el butano. Por lo tanto, el compuesto se llamará buteno, que resulta de reemplazar la terminación ano por eno. Luego debemos numerar los átomos de carbono de la cadena, comenzando por el extremo más cercano a la doble ligadura. En este caso, numeramos de izquierda a derecha, ya que la doble ligadura está más cerca del extremo izquierdo. Es decir, debemos numerar la cadena de forma tal de otorgar al doble enlace el menor número posible. El número que indica la posición del grupo funcional es el que corresponde al primero de los 2 carbonos de la doble ligadura. En este caso, se trata del carbono 1. Por lo tanto, para completar el nombre, colocamos 1 delante del buteno para indicar la posición del doble enlace. El nombre de este compuesto será, por lo tanto, 1-buteno.
El siguiente compuesto también es buteno, ya que es un alqueno de 4 átomos de carbono. Sin embargo, es diferente del anterior, ya que cambia la posición de la doble ligadura. En este caso, podemos numerar la cadena de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si numeramos de izquierda a derecha, la doble ligadura se inicia en el carbono 2. Lo mismo sucede si numeramos de derecha a izquierda. En ambos casos, la posición del carbono donde comienza la doble ligadura es 2. Por lo tanto, el nombre del compuesto será 2-buteno. Estos compuestos presentan la misma fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 8, pero difieren en su estructura. Por lo tanto, el 1-buteno y el 2-buteno son isómeros. Veamos otro ejemplo. En este caso se trata de un alqueno cuya cadena principal está formada por 5 átomos de carbono. Su nombre será penteno, ya que el alcano de 5 átomos de carbono es el pentano. Numeramos entonces la cadena de carbonos comenzando por el extremo más cercano a la doble ligadura. Por lo tanto, comenzaremos a numerar desde la izquierda. De acuerdo a esta numeración, el doble enlace comienza en el carbono 1. Completaremos entonces el nombre del compuesto agregando 1 delante de penteno. El nombre será 1-penteno. Este compuesto también es un penteno. Numeramos la cadena desde la izquierda, ya que es el extremo más cercano a la doble ligadura. Por lo tanto, llamaremos al compuesto 2-penteno. Estos compuestos presentan la misma fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 10, pero difieren en su estructura. Por lo tanto, el 1-penteno y el 2-penteno son isómeros. Los alquenos pueden presentar ramificaciones como en este ejemplo. En estos casos, la cadena que contiene al doble enlace se considera como cadena principal. Por lo tanto, numeraremos la cadena de izquierda a derecha, ya que la doble ligadura está más cercana al extremo izquierdo. Este alqueno presenta una ramificación de un átomo de carbono en el carbono 3. Por lo tanto, su nombre será 3-metil-1-penteno. El 3 indica la posición de la ramificación y el 1 la posición de la doble ligadura. A continuación vamos a hablar de la fórmula general de los alquenos. La fórmula general de los alquenos nos permite determinar la fórmula molecular de los mismos. En la expresión de la fórmula general, N representa la cantidad de átomos de carbono del compuesto. Por ejemplo, el eteno es un alqueno que tiene 2 átomos de carbono. Por lo tanto, en la fórmula general, reemplazamos N por 2 y hacemos los cálculos. La fórmula molecular será entonces carbono 2, hidrógeno 4. Si queremos calcular la fórmula molecular del propeno, reemplazamos N por 3. La fórmula molecular será carbono 3, hidrógeno 6. Para calcular la fórmula molecular del 2-buteno, reemplazamos N por 4. Así, su fórmula molecular será carbono 4, hidrógeno 8.